Doctor Luis Fernando García, usted puede comenzar la presentación. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y a la Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias por permitirnos a Manuel, a John Mario y a mí estar con ustedes y conversar sobre un tema que es indudablemente de la mayor actualidad científica a nivel mundial, como es el tema del COVID-19 y la infección por el coronavirus SARS-CoV-2. Quisimos darle un enfoque biológico y lo denominamos el encuentro de dos genomas egoístas. Esperamos que a lo largo de esta charla realmente los puedan salir convencidos de que efectivamente lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido en los últimos 10 meses, es precisamente ese encuentro de dos genomas que todavía están en proceso de ajuste. En ese sentido, pues queremos ambientarlos dentro de ese contexto evolutivo y he traído 3 frases de 3 personas muy importantes. Bueno, entonces les decía que para entrar en el contexto de lo que queremos hablar sobre el COVID-19, trajimos estas citas de estos 3 personajes muy importantes en la biología y en todo el contexto evolutivo que queremos ponerlo. La primera de ellas es de Dosansky, el gran genetista y biólogo ruso que vivió en Estados Unidos, que en 1973 en un texto muy famoso dirigido a los profesores de biología en los Estados Unidos decía: nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Este es el gran mensaje que queremos dejarles y que lo que vamos a ver en COVID-19 efectivamente es un proceso evolutivo que estamos viviendo, yo diría, en vivo y en directo. En segunda es Richard Dawkins, el gran biólogo inglés que se hizo muy famoso por su teoría del gen egoísta. Y de ahí viene el título de nuestra conferencia, ya no de un gen egoísta, sino de 2 genomas egoístas, fundamentalmente el genoma humano y el genoma del SARS-CoV-2. En un libro de Dawkins que se llama Escalando el Monte Improbable, dice: los virus, como todo lo demás en la naturaleza, no tiene interés alguno por los seres humanos, ni positivo ni negativo. Los virus son instrucciones de programa codificados en el lenguaje del ADN. Yo le añadí aquí el ARN, porque el caso del SARS-CoV-2 es un virus ARN, y están aquí para el bien de las propias instrucciones. Las instrucciones dicen: cópiame y disemíname por doquier, y las que son obedecidas son las que encontramos. Eso es todo. Y por último, traje una frase de White Davis, muy reciente, en un artículo publicado el mes pasado en The Rolling Stone. White Davis es muy conocido en el país porque es el antropólogo que ha estado trabajando con los indígenas en el Apaporis y recientemente publicó otro libro sobre el Magdalena. Y White Davis dice: el COVID-19 ataca nuestros cuerpos físicos, pero también los fundamentos culturales de nuestras vidas. La caja de herramientas de la comunidad y la conectividad, que son para los humanos lo que las garras y los dientes, los colmillos representan para el tigre. Entonces, tenemos por un lado lo que es el virus y por el otro lado no solamente la parte física de los seres humanos, pero también toda la parte cultural que tienen los humanos y que vamos a ver cómo se afectan en el caso de la infección por coronavirus. Este artículo, publicado también recientemente por Morens y Tony Fauci, el famoso inmunólogo de los Estados Unidos, nos presenta como cuál es el contexto en el cual nos vamos a mover. ¿Qué tenemos? Tenemos un agente, en este caso el virus, tenemos un hospedero, el humano, y esto ocurre en un ambiente. Y es la conjunción de esos 3 factores lo que nos va a permitir que se presente la enfermedad si las 3 cosas confluyen. Y lo que vamos a hacer a lo largo de la conferencia es que Manuel va a hablar particularmente del agente,
de las características que lo definen como un patógeno para producir enfermedad. John Mario va a hablar del hospedero, cómo responde el hospedero, cómo se presenta la infección en el hospedero, y yo voy a hacer la parte introductoria siguiendo en este contexto de los dos genomas y también mirar qué pasa en el medio ambiente en el cual está ocurriendo esta pandemia. Entonces, tenemos los dos genomas y hagamos una comparación entre el llamémoslo microgenoma del SARS-CoV-2 con lo que es el genoma humano. ¿Qué sabemos del genoma del SARS-CoV-2? Primero, es ARN de cadena simple positivo, tiene casi 30.000 pares de bases, 29.891, y esas pares de bases le sirven para codificar 4 proteínas estructurales. De ellas, la más conocida y quizás la más importante para todo lo que vamos a hablar es la proteína S de espícula. Está también la de envoltura, la de E, la de membrana, y la N, que es la que recubre el ADN, que es la nucleocápside. Pero el genoma del virus tiene dos marcos abiertos de lectura, el PPA1 y PPA1B, que permiten codificar otras proteínas. 15 proteínas no estructurales, que se denominan NSPS, y son las que van a dar las proteínas para toda la replicación y la transcripción del virus, y 8 proteínas accesorias, aquí ven ustedes el nombre. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 4 proteínas estructurales, más 15 proteínas no estructurales, son 19, más 8 proteínas accesorias. Son 27 proteínas con las cuales este virus va a causar todo lo que hemos visto en estos meses. Y por el otro lado, esto es tomado a partir de los datos de las publicaciones del genoma humano en el 2001. Tenemos que aquí lo que tenemos es ADN de doble cadena. Tenemos que aquí, mientras aquí eran 30.000, aquí tenemos 3.2 billones de bases, ¿sí? Y esto hay que multiplicarlo por 2. ¿Sí? Somos diploides. Tenemos 46 cromosomas y en esos 46 cromosomas, en vez de tener las 27 proteínas, lo que vamos a tener genes para proteínas entre 20 y 25.000 proteínas y de nuevo, multiplicado en muchos casos por 2, por 6 diploides, y esto ocupa solamente el 1.5% del genoma, en donde están los exones para esas proteínas, el resto son intrones, son regiones promotoras, regiones reguladoras, etc. Y esto lleva a que tengamos más o menos 2 millones de polimorfismos de nucleótido 1. Pero además de este, que es el genoma cromosomal, tenemos un genoma mitocondrial que tiene alrededor de 16.500 pares de base y va a codificar para 13 genes codificantes y 24 genes no codificantes. Entonces pudiéramos tener lo que llamaríamos un micro Goliat frente a un macro Sansón, y es lo que estamos viviendo en esta pandemia. Aquí miramos lo mismo. En el lado derecho tenemos lo que apareció en los genes, la representación de los genes en los 23, en los 23 cromosomas, mientras que a la izquierda tenemos la representación inicial de lo que es el genoma del virus. Ya decía que tenemos 2 marcos de lectura abierta que ocupan más o menos las 2/3 partes de todo el genoma del virus. Tenemos aquí los genes de la proteína S y los genes de las otras proteínas. Y esta es la estructura del virus. ¿Qué tenemos? Aquí está el ARN, ahí protegido por la nucleocápside. Tenemos la envoltura, y en la envoltura tenemos la proteína M, la proteína N y principalmente la proteína S, la espícula, que es una glicoproteína trimérica, y en la cual el punto importante es lo que ven ustedes acá en morado, que es el dominio de unión con el receptor. Esto es lo que le va a permitir al virus unirse a las células blanco y particularmente unirse a la enzima convertidora angiotensina 2, la ECO2, que es el receptor para este virus. Muy bien. Ahora, cuando se hizo la primera publicación sobre el virus, ya en las 2 publicaciones que salieron simultáneamente, se identificó que el genoma del virus era supremamente parecido a unos genomas particularmente de
coronavirus a los cuales los murciélagos les servían de reservorios. Y particularmente era parecido al genoma que hay en un virus, en un murciélago, perdón, que se llama el Rhinolophus affinis, que es el murciélago herradura. Y con ese comparte, aquí lo que vemos en azul, es el porcentaje de similitud entre el SARS-CoV-2 con estos virus y con este, que es el RATG13, comparte el 96% de su genoma. Recuerden ustedes que 96% también es la similitud que tiene el genoma humano con el genoma de chimpancé. Sin embargo, la distancia evolutiva que nos separa es bastante, por lo menos en términos de años. Aquí tenemos que este virus, el virus del SARS-CoV-2 y el virus RATG13 comparten el 96%, y fíjense que acá es donde menos comparte. Ahora, cuando se mira exactamente qué es lo que se comparte y no se comparte, aquí tenemos lo que es el genoma del virus y fundamentalmente, y aquí estaría el gen de la espícula, y aquí es donde están las grandes variaciones. La proteína S tiene dos partes, una proteína que es la amino terminal, que se conoce como S1, y la S2, que es la que está insertada en la membrana, del virión, y dentro del S1 está la codificación del dominio de unión con el receptor. Y en el dominio de unión con el receptor es donde se presentan las diferencias con los otros coronavirus, particularmente con el RATG2 y con un coronavirus aislado de este animalito que es el pangolín. Pero fíjense que no hay muchas diferencias, por lo menos entre el SARS-CoV-2, el RATG13 y los de pangolines son muy parecidos, por aquí hay unas pequeñas diferencias. Pero hay otra diferencia que es muy importante en el genoma, y es en el sitio entre S1 y S2, que es un sitio de clivaje polibásico. Además es un sitio en el cual se hace la glicosilación orto, y resulta que aquí el virus, el SARS-CoV-2, tiene una inserción que no existe en ninguno de los otros coronavirus. De tal manera que aquí hay dos eventos genéticos importantes. Un evento genético de variabilidad que se da a nivel del dominio de unión con el receptor, y otro que se da en el sitio de clivaje entre S1 y S2. Como se ha interpretado esto es que las mutaciones son similares, pero aquí hay una inserción que es diferente, y esto supone una de tres posibilidades. Una, de que una selección natural en el hospedero animal antes, mejor que el hospedero en el reservorio animal, antes de que se hiciera la transferencia zoonótica hacia el humano. La otra posibilidad es que la selección natural se hubiera hecho en humanos después de la transferencia zoonótica. Pero también se acepta de que existió un reservorio intermedio en el cual algunos de estos eventos genéticos se pudieron dar, o que hubiera existido una transmisión tríptica previa que estaba en el humano, que teníamos ya bastante tiempo y que no se había manifestado en términos de virulencia del virus. Es importante señalar que este virus, que el RATG3, fue aislado del murciélago que ya les mencionaba, el Rhinolophus affinis, 1.500 kilómetros de distancia de Wuhan, que fue donde empezó la pandemia. O sea que hay todavía unas preguntas grandes, cómo fue que llegó este virus, pero posiblemente lo que sabemos es que llegó a través de los famosos mercados húmedos, los wet markets, que son mercados de comida de mar y de animales, y entonces aquí tenemos el tercer componente que les mostré en la diapositiva, una de las primeras diapositivas. Y como anécdota les cuento que en China se dice que todo lo que tenga patas se come, exceptuando las mesas y las sillas, y que todo lo que tenga alas se come, exceptuando los aviones. Y efectivamente, cuando uno va a estos mercados en China, encuentra que todo tipo de animales, no solamente con patas, sino también animales sin patas, reptiles, serpientes, allí hay de todo, pero tratar de entender que
estos virus pasaron porque allí hay una gente que come cualquier tipo de animales, puede ser un poco simplista, y entonces vamos a tratar de entender qué pasa, qué es lo que pasó con esa transmisión de los animales silvestres a los humanos. Y este es un artículo que, aunque no es específicamente sobre COVID-19, me parece que es muy lindo, porque trata todo el aspecto de la diversidad de los hospederos para la zoonosis. Fue publicado en Nature hace un mes por un grupo inglés, y lo que ellos hicieron fue tomar alrededor de 6.800 eventos zoonóticos que han ocurrido en todo el mundo. Y ustedes ven el mapa de donde tomaron todos estos eventos zoonóticos, identificaron qué animales estaban involucrados en esos eventos zoonóticos y qué animales habían en la fauna en la zona en la cual se presentó, y la mayoría estaban dados o bien por mamíferos o bien por aves. Y no había diferencias si esos eventos se presentaron en la zona tropical o en las zonas templadas. Pero estos animales los clasificaron en unos que se sabía exactamente que eran capaces de transmitir eventos zoonóticos y otros que no transmitían eventos zoonóticos. Y miraron qué frecuencia tenían estos animales, los que transmitían o no transmitían, en los sitios en los cuales se habían presentado y en las áreas, y dependiendo de qué tan intervenidos estaban por el hombre. Entonces, había unos que tenían unas intervenciones mínimas, otras que tenían intervenciones como, por ejemplo, para agricultura, ganadería, y otros que ya habían tenido procesos de urbanización. ¿Qué es lo interesante? Que aquí tenemos las aves, los paseriformes, tenemos los quirópteros, tenemos los roedores principalmente, y miren ustedes cómo a medida que hay más intervención humana, van aumentando los animales capaces de transmitir los eventos zoonóticos, mientras que disminuye la fauna que no transmite esos eventos zoonóticos. Y eso pasa con los paseriformes, pasa con los quirópteros y pasa también con los roedores. ¿Eso qué nos está indicando? Que a medida que el hombre interviene en el medio ambiente, esa intervención del hombre con el medio ambiente hace que los animales que tienen mayor capacidad de producir eventos zoonóticos estén donde el hombre ha intervenido más el medio ambiente, mientras que en ambientes más silvestres, menos intervenidos, hay un equilibrio de fauna entre los que transmiten y no transmiten. Ahí entonces estamos viendo el ejemplo de el efecto del genoma egoísta del humano sobre esta transmisión. Pero ya veíamos que en el caso del COVID son los murciélagos, son los quirópteros los que posiblemente sirvieron de reservorios para este virus. Y los quirópteros son fascinantes en muchos aspectos. Primero, existen en todas partes del mundo, exceptuando en la Antártida. Y después de los roedores, son los mamíferos que tienen una mayor diversidad. Existen 1.300 especies de quirópteros que pertenecen a 200 géneros y están dentro de 21 familias en el orden de los quirópteros. O sea, que ellos han colonizado prácticamente todos los nichos continentales existentes. Hay unos que son frugívoros, otros que son insectívoros y unos cuantos son hematófagos, pero todos ellos sí tienen tres características importantes. Uno, son los únicos mamíferos voladores. El hecho de ser voladores significa que para unos animales con unos metabolismos basales tan altos, el esfuerzo de volar genera un estrés muy grande y se generan una gran cantidad de reactivos intermediarios del oxígeno. Y lo que se ha encontrado es que los genomas de los quirópteros codifican una gran cantidad de proteínas que se encargan de eliminar todos estos intermediarios reactivos del oxígeno y en esa forma principalmente proteger el ADN. La otra cosa que tienen es que son muy longevos. Estos animales viven 20 o 30 años y en general viven en comunas muy grandes, viven en cuevas en donde hay una poblaciones muy grandes, y finalmente son reservorios de una gran cantidad de virus. No todos los virus infectan todos los murciélagos, pero sí en general los murciélagos son reservorios de muchos virus y particularmente de
de virus ARN y de coronavirus. Entonces, la pregunta que surge en este contexto es, ¿qué le pasa a los murciélagos con todos esos coronavirus y con todos esos virus que tienen? Y hay algunos conceptos muy importantes. En la gráfica de la izquierda ven ustedes que hay un equilibrio a nivel del sistema inmune y de la respuesta antiviral. En primer lugar, se controla la inflamación. O sea, está el virus, pero no hay una respuesta inflamatoria y se reduce el daño que le pueden causar al DNA. Y por el otro lado, hay una respuesta antiviral aumentada, particularmente con los genes de interferón. Los genes de interferón en los quirópteros están casi que permanentemente activados. Y a pesar de que el interferón también puede inducir una respuesta inflamatoria, ellos la logran controlar. Eso hace que ocurra un fenómeno que es muy interesante y que cada vez se le da más importancia en el caso de las infecciones, y es la tolerancia. ¿Qué ocurre? Que a pesar de que están infectados, a pesar de que hay microorganismos, no hay enfermedad. Entonces, una diferencia, está el microorganismo, están los virus, pero no hay enfermedad. Los murciélagos no se están enfermando, a menos que tengan unas situaciones de estrés. Y estas situaciones de estrés se presentan en algunas condiciones. Por ejemplo, hay algunos de ellos que hacen hibernación y cuando están saliendo de la hibernación se pueden activar esos virus. O el otro es que haya una infección secundaria, por ejemplo, una infección por bacterias o una infección por hongos. O que intervenga el gran egoísta. Y el gran egoísta, ¿qué hace? Los va a poner en jaulas, va a destruir su hábitat y al destruir su hábitat posiblemente va a disminuir el suministro de alimentos y los suministros de alimentos a su vez van a alterar el microbioma de los murciélagos y esto va a facilitar el que se disminuya la inmunidad y empiecen a liberarse los virus y estos virus entonces posiblemente o van a actuar directamente sobre un hospedero nuevo o van a actuar sobre un hospedero intermediario que posiblemente fue lo que ocurrió en el caso del SARS-CoV-2. Y esta también es muy interesante porque muestra qué es lo que está pasando. Entonces, si miramos los reservorios, y aquí lo que tenemos es la carga de patógenos y el equilibrio entre la salud y la muerte de este reservorio, aquí o bien se están presentando infecciones persistentes o están presentando infecciones repetidas agudas, pero que no logran llegar al umbral de producir la muerte, pero sí empezar a liberar virus. Mientras que cuando llega a un hospedero nuevo, diga usted en este caso el humano, hay varias posibilidades. O bien el patógeno induce la muerte del nuevo hospedero o se induce una muerte derivada de la respuesta inmune frente a este hospedero y posiblemente lo que tenemos en el humano son estos dos eventos, cada vez se favorece más, pero pueden ocurrir los dos, o se recupera con dejando algunas secuelas. Entonces, fíjense ustedes la interacción tan compleja que hay entre los reservorios, el virus y el medio ambiente. En esas condiciones, pues una pregunta evidente que tendríamos que hacernos es esta. ¿Qué pasa con el caballero de la noche? ¿Es resistente? ¿Es tolerante o susceptible a la infección por SARS-CoV-2? ¿Qué pasa con nuestro Batman? Pero resulta que en la prensa encontré la respuesta. Tuvieron que suspender el rodaje de Batman porque a Batman le dio COVID. Nos resultó más humano que murciélago. Pero saliendo los murciélagos, también hay otras especies que pudieran infectarse. Y hay este artículo reciente en los Proceedings de la Academia de Ciencias que hicieron un estudio muy interesante comparando la ECA2, la enzima convertidora de angiotensina 2, de una gran cantidad de especies. Y compararon con la del humano y vieron a ver cuál era la afinidad que tenía por la espícula, por el dominio de unión del receptor en el virus SARS-CoV-2. Entonces se pudieron clasificar los animales, un gran número de animales, dependiendo de si tenían
una gran afinidad y por lo tanto iban a ser muy susceptibles a la infección por SARS-CoV-2. Aquí están principalmente los primates, hay otros que tendrían una afinidad alta, media, baja y unos que tienen muy poca afinidad, o sea que la posibilidad de que estos se infecten por SARS-CoV-2 es mínima y dentro de estos estarían los murciélagos. Hasta aquí esta primera parte. Yo le cedo ahora la palabra a Manuel para que continúe explicándonos ya los aspectos propios del virus. Luis Fernando, gracias. ¿Puedes, por favor, parar de compartir? Listo. Sí. Dejar de compartir. Ya. Y acá vamos a compartir. Ya no comparto yo. ¿Qué tal? Ahí se está viendo mi pantalla. Perfecto, Manuel. Ya te estás viendo tú y la pantalla. Gracias, perfecto. Listo, pues vamos a continuar entonces con estas preguntas, con este enfoque evolutivo. Y la primera cosa que yo quiero es hacer un contraste entre esta pregunta de ¿pueden los virus incluirse en el árbol de la vida? Esta es, yo creo, una mala pregunta. ¿Sí? Es una pregunta muy difícil de responder. La mejor ensayo de respuestas se dio hace como 10 años cuando se descubrieron unos virus gigantes, unos virus de DNA envueltos de la familia del virus de la viruela, ¿no? Y son tan parecidos, tienen cosas tan parecidas unas células que los metieron dentro del árbol de la vida. Pero esta es una pregunta que es muy difícil de contestar y a mí me parece que hay que escoger en biología sus preguntas muy claras, con mucho cuidado. Una pregunta que sí es muy útil para empezar a esclarecer qué es un virus, es más bien cómo se clasifican los virus. Y acá les traigo la respuesta de David Baltimore, que todos probablemente lo conocen, el descubridor de la transcriptasa reversa del HIV, y es una clasificación por el mecanismo que el virus, que el virus tiene, que el virus tiene que utilizar para llegar al RNA mensajero, el RNA positivo. Ustedes ven entonces, tenemos virus de DNA, virus de DNA de doble cadena, y a través de estos pasos llegan al RNA. Tenemos virus de RNA de doble cadena, de RNA de cadena sencilla, y en nuestro caso tenemos virus de RNA de cadena positiva que pasan a cadena negativa y después pasan al RNA mensajero. Entonces, este tipo de clasificaciones hago énfasis porque cuando uno tiene este enfoque de cómo funciona el virus, entonces le dan elementos unificadores para entender qué son estos organismos. Otra perspectiva que quiero traer acá es, cuando decimos que un virus es un virus, ¿quién se inventa que ese virus es ese virus y no otro? ¿Quién dice por qué una enfermedad es una enfermedad y no otra? Y aquí les traigo un artículo del Comité de Taxonomía de Virus, el grupo de taxonomía de los coronavirus en particular, y ellos muestran en este artículo claramente cómo es este proceso. En el 2003, ustedes todos ya probablemente conocen, el síndrome de respiratorio agudo, ¿verdad? Y esto lo decide la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud es la encargada de darle el nombre a las enfermedades. Después de que la OMS da el nombre a la enfermedad, esta unión de científicos del Comité de Taxonomía es el que da el nombre al virus, ¿verdad? Y al mismo tiempo le da el nombre a la especie de virus. Esta entidad, entonces, después, cuando llegó el COVID, por analogía, la OMS dio el nombre de la enfermedad, pero por analogía, de secuencia, por criterios filogenéticos y taxonómicos, entonces nos crea el nombre del SARS-CoV-2
pero asocia a estos dos dentro de una sola especie. Quiero resaltar acá que todos estos procesos son procesos que tienen unas guías, tienen unos parámetros muy bien definidos, pero finalmente para llegar a estos nombres y para llegar a estas definiciones hay cantidades de cosas arbitrarias y esto se vota. O sea, hay un comité y en el comité votan 3 a favor de este nombre y 3 a favor de que este es otro virus. Y entonces, esto para decirles que todo esto es relativo y cambiante y hay que estar entendiendo las finuras del proceso de qué es un virus, incluso para las cosas tan esenciales y básicas como estos nombres que tienen los virus. Entonces, voy a pasar ahora ya no tanto qué es el virus, sino cómo el virus es impactado en su evolución por el hospedero y cómo la mejor forma de determinar cómo el virus es impactado por el hospedero es por una cosa que se llama los ensayos de neutralización. En los ensayos de neutralización, ustedes ven aquí, lo que se hace es tener cultivos de células, ¿no? Y anticuerpos. El suero de un animal que ha recibido un virus o el suero de un animal que ha recibido otro virus y uno pone esos anticuerpos en contacto con el virus A y mira a ver si esos anticuerpos son capaces de bloquear o no la infección del virus. Si no hay anticuerpos neutralizantes, el virus se come las células. Si hay anticuerpos neutralizantes, las células siguen vivas. Y eso, pues, obviamente dependerá de la cantidad de virus que uno mete en los pozos. Entonces, con este ensayo, y para mí esto es supremamente importante, es con qué medimos a lo que llamamos un virus. Determinamos lo que se llama el serotipo de un virus. Es decir, que de un mismo tipo de virus pueden haber variantes y esas variantes son generadas en respuesta a la respuesta inmune, a los anticuerpos en particular, y así clasificamos a los virus en unas variantes que llamamos serotipos. Estos serotipos lo que nos están reflejando, curiosamente, con este ensayo en vivo, es este fenómeno. Ustedes acá tienen una representación de la espícula del virus, del SARS-CoV-2, y estas partecitas rojas son las partes con el que el virus se une al receptor. Y esos anticuerpos neutralizantes son estas peloticas verdes que se unen a estos extremos de la proteína de la espícula y bloquean la unión del virus a su receptor. Entonces hay múltiples sutilezas en cómo se funcionan los anticuerpos neutralizantes, pero en general el principio es bien sencillo y esto tiene implicaciones supremamente importantes. Aquí les tengo la primera. Este es un ejemplo de la vacuna de rotavirus. La vacuna de rotavirus, los rotavirus tienen serotipos, pero curiosamente tenemos 2 vacunas. Una vacuna que tiene 5 componentes, 5 virus de serotipos distintos, pero hay otra vacuna que tiene un solo serotipo. Entonces, las dos funcionan a niveles comparables, pero lo que es interesante es que las dos, de todas formas, seleccionan y parecen crear en el ambiente la ocurrencia de virus diferentes. O sea que el sistema inmune puede que incluso en algunos casos no tenga en cuenta los serotipos, el sistema inmune, el organismo que se enferma no tenga en cuenta los serotipos para poderse defender, porque puede haber inmunidad cruzada contra un solo virus, pero en general los serotipos nos determinan la influencia de los virus circulantes. Esta es una diapositiva supremamente interesante que salió hace poquito y es para ilustrar cómo esto de los serotipos puede no ser limitado a un virus particular. En este caso les traigo un ejemplo de una enfermedad. A, B y C son más o menos la misma cosa, solamente nos vamos a concentrar en A.
Y en el eje de las Y lo que tenemos es la probabilidad de que un individuo se infecte y de que se infecte y tenga una enfermedad de acuerdo a si ha tenido infecciones previas si no ha tenido infecciones previas o ha tenido infecciones previas con el dengue, 2 veces con el dengue o con otro virus que no es dengue, pero que está relacionado inmunológicamente, que es el Zika, o si ha tenido una infección con dengue o Zika, o si ha tenido 2 infecciones por dengue o Zika. Y ven, fíjense ustedes lo interesante, los anticuerpos nos deben proteger, pero si los anticuerpos que se están generando son contra cosas no neutralizantes de serotipo distinto, parecidas pero no neutralizantes, ocurre un fenómeno contrario a lo esperado, y es que el virus unido al anticuerpo no neutralizante, o sea, que se une a la parte del virus que no impide que él se una a su receptor, ese anticuerpo le facilita al virus entrar a una célula, le sirve de puente a la infección de las células, y las personas que han tenido infecciones con serotipos distintos de dengue al serotipo que lo está infectando en el momento actual, ¿no? Tienen una enfermedad más severa. Lo sorprendente y muy importante de este nuevo artículo es que esto también ocurre con el Zika. Todo esto se los digo porque ustedes todos saben, tenemos coronavirus endémicos circulando en todas las poblaciones del mundo, ¿no? Y la gran pregunta que tenemos es si esas infecciones anteriores podrían estarnos generando el efecto que tiene el Zika con respecto al dengue, o si, como podemos ver ahorita, esos anticuerpos podrían estar protegiendo. Una cosa muy importante con estos anticuerpos de coronavirus respiratorios es que todos los ensayos que se están desarrollando para medir anticuerpos contra SARS-CoV-2 siempre se busca que no existan reacciones cruzadas entre los anticuerpos que yo detecto y en sueros prepandémicos, ¿no? Ese es como el objetivo de las pruebas de anticuerpos que se quieren desarrollar. Y a punta de eso se ha ido llegando al punto de decir que estos virus son completamente diferentes inmunológicamente, pero como les tengo mostrado en esta gráfica, teniendo en cuenta suero o saliva, solamente concéntrense, por ejemplo, en la saliva, concéntrense en la IgA, ¿no? Ustedes pueden ver que aunque la población que supuestamente es prepandémica, hay niveles de IgA que pueden ser sustanciales en estos individuos. Entonces, la respuesta no es completamente independiente, y sobre todo, pensemos, este es un virus de saliva, este es un virus de mucosa, y en la saliva probablemente nos están reflejando esta reactividad cruzada. Y como le digo, esta reactividad cruzada puede o irse por el lado de la aumento de la enfermedad, como se ve entre el Zika y el dengue, ¿no? O este es un artículo, el mejor que conozco al respecto, en que trataron de analizar qué tipo de reactividad había con estos anticuerpos a nivel prepandémico, con ensayos muy sensibles, y muchos de ellos también de IgA, y llegaron a esta conclusión que me parece supremamente interesante, y es que dependiendo de la edad de las personas, ¿no? La cantidad de anticuerpos clorreactivos, la prevalencia de esos anticuerpos clorreactivos es muchísimo mayor en los niños. Los números no son muy grandes, pero conseguirse este resultado es supremamente difícil. En todo caso, aquí en el grupo de edad de 11 y 16 años, sí parece ser que es convincente, 35 individuos, ¿no? Y fíjense que esto es muy importante porque esto de golpe nos dice que estos coronavirus respiratorios endémicos pueden estar protegiendo a los niños contra el desarrollo de la infección severa por SARS-CoV-2.
Finalmente, una cosa que es muy importante que se está también hablando corrientemente en medios de comunicación y todo, es el término de inmunidad de rebaño. Y eso es muy sencillo, es la frecuencia de individuos resistentes en la cual la transmisión pandémica disminuye. No vamos a entrar en la fórmula, es muy sencilla también, pero por tiempo no voy a entrarla. El dibujito acá lo ilustra perfectamente. Es que si yo tengo todos estos individuos son azulitos, este individuo rojo de la mitad puede transmitirle a muchos. Pero si este individuo rojo está rodeado de muchos individuos verdes que ya han tenido la infección, entonces probablemente solamente le va a poder transmitir a una persona. Y esto es supremamente importante porque lo que queremos es llegar a esta situación de los individuos verdes y todos los cálculos se han hecho con modelos virales en que la población es muy homogénea. Y esto es completamente falso para SARS-CoV-2. Para SARS-CoV-2 tenemos el problema y es que tenemos un grupo de individuos que transmiten en forma muy importante la enfermedad, son súper transmisores y tenemos una gran cantidad de variación entre la capacidad de transmitir de los individuos según la edad. Entonces, este tipo de factores lo llevan a uno. Acá tengo dos artículos que están muy interesantes al respecto, nuevos, y lo que están diciendo es que probablemente no tenemos que llegar al 60% de la población infectada, ¿no? Como podría uno pensar acá, para lograr el efecto de la inmunidad de rebaño, y que probablemente hay un artículo de estos que dice que 20%, otro que dice que podríamos estar por el orden del 40%. Esto para decirles que de golpe no estamos tan lejos de que la pandemia deba disminuir. Y aquí entonces le entrego la palabra a John Mario. Muchas gracias. Voy a compartir. Bueno, nada, agradecer a la academia, agradecer a la Asociación de las Facultades de Ciencias por la invitación y obviamente a Luis Fernando y a Manuel por la ayuda en la preparación de esta conferencia. Voy a hablar referirme un poco a los coronavirus como causantes de enfermedad en humanos. Ustedes ven acá una foto de Jun Almeida, que fue la persona que describió por microscopía electrónica barrio de los coralinos en 1964. Estos virus ya habían sido descritos como causantes de infecciones respiratorias altas, produciendo brotes en Estados Unidos, y fueron caracterizados. Ya sabemos 7, 4 que causan infección respiratoria alta, 3, incluyendo SARS, MERS, SARS-CoV-2 que producen infección respiratoria baja. Y ustedes ven aquí a la derecha una figura de cuáles son los virus más frecuentes. Quiero añadir esto con las figuras de Manuel. Estos son adultos hasta los 60 años, donde usted ve que influenza sigue siendo el virus más común, seguido de rinovirus, y luego entre un 5 o 6% de la población adulta es infectada por algo que llamamos los coronavirus endémicos. No es muy alto, y hacer énfasis acá en un virus que es muy común en niños, que es el virus sincicial respiratorio. Y aquí en Colombia, desde el año más o menos 2018, en el sistema de vigilancia activa para los virus respiratorios se tipifican y vemos que el 35% es virus sincicial respiratorio porque están incluidos los niños. Luego sigue influenza y se perdió esta diapositiva. Coronavirus son el 5%, o sea, es muy común con el resto del mundo que estos coronavirus sean causantes de enfermedad respiratoria. Sin embargo, aparecen estos coronavirus. Es una figura de un artículo de Luis Fernando, publicado en Frontiers in Immunology, donde muestra que ante una infección, pues tenemos un espectro de enfermedad, unos fenotipos que va asintomático, que puede variar en estudios desde el 20, el 50% en Bo en Italia, 80% en algunos de los cruceros,
un menor porcentaje, que puede ser cerca del 15%, son sintomáticos, donde el 80% tienen enfermedad leve y se recuperan. Otros tienen una enfermedad moderada con sobre todo dificultad respiratoria que termina en hospitalización, pero en una unidad de cuidado intensivo con soporte con oxígeno, y algunos van a enfermedad severa, van a la unidad de cuidado intensivo. Lamentablemente una tasa de letalidad del 3% a nivel mundial, y algunos se recuperan. Pero en este espectro, además del virus, ¿qué participa? Se sabe que la inmunidad. A pesar de que no tenemos un correlato claro de qué es protección e inmunidad con SARS-CoV-2, apenas se está aprendiendo el tema, pues esto es obtenido de otras enfermedades virales. Se sabe que los anticuerpos contra la proteína de la espícula S, pues son neutralizantes y no dejan que el virus entre a la célula. Que las células citotóxicas, los linfocitos TC8, van a matar las células infectadas con el virus, y que la respuesta TH1 mediada por el gamma interferón es importante para el control. Y se ha visto que a medida esta inmunidad protectiva desaparece, a medida que va siendo más severa la enfermedad, y aparece la alteración de la respuesta inmune. En estos individuos, como vamos a ver, hay una respuesta inflamatoria aguda con algo que es una tormenta de citoquinas, que a veces depende de la inmunidad innata, o dependen mucho de la inmunidad innata y de la inmunidad adquirida, que lleva a un daño pulmonar, al síndrome de estrés respiratorio, a una coagulopatía, que ha sido muy comentada, y a un daño del endotelio, llevando finalmente a una falla, una disfunción de órganos, multiórganos sistémica, que es la causa final de la muerte de estos individuos. Pero entonces vamos a tener varios fenotipos de enfermedad. Como les había mencionado, asintomáticos hasta un 80%. Nunca vamos a saber realmente en los estudios qué número de personas están infectadas en Colombia. Calculamos, cálculos hechos por el Ministerio de Salud ahora, hablamos que entre cerca de 5 o 10 millones de personas ya han pasado o hemos pasado porque no lo sabemos por el virus. El cuadro principal es una neumonía. El receptor, que es la enzima convertida a la angiotensina 2, es muy abundante en el pulmón. Aquí tenemos este típico cuadro de neumonía por COVID-19. Sin embargo, los niños presentan una enfermedad de Kawasaki. No sé si se acuerdan de la diapositiva, Manuel, donde mostraba una mayor presencia de anticuerpos en niños menores de 15 años, y ellos presentan esta enfermedad, que es una enfermedad por depósito de complejos inmunes inflamatoria sistémica con compromiso de la piel, que se llama la enfermedad de Kawasaki, que no es exclusiva, es producido por muchos otros virus, y además pues parece que tiene un componente poligenético. Y de una forma muy interesante, el virus SARS-CoV-2, esta es una imagen de resonancia donde muestra en el círculo un compromiso, una pérdida de la mielina cerebral, produce encefalitis. Yo les voy a mencionar por qué hablamos de encefalitis. ¿Cuáles son los factores de riesgos asociados a esta mortalidad? Datos obtenidos del Instituto Nacional de Salud, ustedes ven cómo las personas inclusive empiezan a aumentar la mortalidad en personas mayores de 40 años, con un pico en los años 70 a los 80, y en otros países es más por encima de los 80 años, como veremos. Y la combinación que ha sido drástica en Colombia ha sido hipertensión arterial, diabetes mellitus, aunque también hay como comorbilidad enfermedad renal, enfermedad respiratoria y obesidad. Obesidad es mucho más marcada en otros países. ¿Y qué tiene que ver la hipertensión arterial? Pues tiene que ver con un sistema de control de la presión arterial, que es el sistema renina-angiotensina. Y el receptor, la ECA2, participa en este eje, y se está ya acercando mucho la relación que pasa durante estos fenómenos de infección. El sexo. Estos son fallecimientos en Colombia. Ustedes ven que casi el 65% son masculinos. Es casi 2-1 la relación. Las mujeres se protegen más de la severidad del fallecimiento, y ustedes ven, este es un estudio en España, claramente como demuestra que la letalidad es mayor en hombres y en hombres mayores de 80 años comparados. O sea, hay unos factores de riesgo, una parte genética que no conocemos, que es lo que está protegiendo parcialmente a las mujeres de la letalidad que no se encuentra en los hombres. Este es un modelo
trabajé en algunos años en la Universidad del Sur de California, bajo la dirección de Connie Berman y Stephen Stallman, que ahora se encuentran en Cleveland Clinic, en el Centro de Neuroinflamación, y es un coronavirus. Es un coronavirus derivado de algo que se llama el mouse hepatitis virus, el virus de la hepatitis del ratón, y esta variante infecta el cerebro. Si se pone en el cerebro, produce un cuadro agudo con unas características muy particulares al cuadro agudo que vemos por el SARS-CoV-2. Tenemos que el virus se replica entre el día 5 y 10, que vemos acá, el ARN viral persiste y hay un daño tisular que en el cerebro se refleja como una pérdida de mielina. Y cuando estudiamos la respuesta inmune, que es muy importante en el cerebro porque es una caja cerrada y no tenemos el ruido de fondo de toda la parte periférica de la sangre, encontrábamos que hay un pico de la respuesta innata por macrófagos y neutrófilos. Hay una respuesta T al día 7 que se asocia con la caída del virus, pero también se encontró una respuesta temprana de anticuerpos. Entre el día 5 y 7, las células productoras de anticuerpos aparecían y se producían anticuerpos neutralizantes. ¿Y esto qué tiene que ver con COVID-19? Pues cuando se empezaron los estudios en abril de anticuerpos, entre el día 3 y 5 aparecían anticuerpos IgM y nosotros como inmunólogos no podíamos creer, era muy temprano. Efectivamente, hay una inducción temprana de anticuerpos y estos patrones de respuesta innata como macrófagos y la respuesta de linfocitos a anticuerpos, vamos a ver, es muy parecido a lo que ocurre en los humanos. El de esta gráfica es un estudio realizado en la China en pacientes severos, esta en pacientes con enfermedad moderada severa en los Estados Unidos. La línea azul representa a los hombres, la línea roja representa a las mujeres. Este es un seguimiento por semanas después de la admisión a hospitales y ustedes ven que hay un aumento de los neutrófilos, de la respuesta innata en hombres, un aumento de la respuesta de los monocitos en hombres y marcadores inflamatorios sistémicos como la proteína C reactiva y la interleuquina 6. Ustedes han oído inclusive hablar que hay un anticuerpo que se está usando como tratamiento en personas con enfermedad severa. O sea, hay una alteración de la respuesta innata en hombres, lo que lleva a una mayor mortalidad, como se ve en esta figura, de 60 días de sobrevivencia comparado con mujeres. Y algo que es muy interesante y es que hay una disminución marcada, de nuevo los azules son los hombres, de la respuesta innata dada por los linfocitos T que no se observa en las mujeres. O sea, hay aumento de la actividad de la respuesta innata y disminución de la respuesta de linfocitos, específicamente los T. Esta figura que ustedes ven abajo, que es de un trabajo, ustedes ven enfermos moderados acá y enfermos severos, cada punto representa un clon de linfocitos T que ha sido activado por el virus en estos individuos. Lo que se muestra en este mapa es que la respuesta es muy policlonal en los individuos con enfermedad moderada, pero mire lo que ocurre en enfermedad severa, cómo drásticamente se presenta una disminución muy marcada de esta respuesta a linfocitos, de estos clones de linfocitos T que obviamente se ve reflejada en esta curva. O sea, hay unos factores que están indicando que el peor pronóstico en los hombres está dado por un incremento de la actividad de respuesta innata y una disminución de la respuesta adaptativa. Y esto lo sabíamos, vamos a nuestro modelo en ratones, las citocinas secretadas tanto en la inmunidad innata. Ustedes, de nuevo, esto es un cerebro que ha sido infectado por un virus, el virus se disemina en las células gliales del sistema nervioso central. Hay una entrada rápida de macrófagos, de neutrófilos, de células asesinas naturales o NK, con una secreción amplia de citocinas que tienen que ver con la respuesta innata como la interleuquina 6, como el factor de necrosis tumoral alfa, que a su vez inducen una respuesta y una atracción de linfocitos. Llega la inmunidad adaptativa, los linfocitos CD4, a producir citoquina, los linfocitos CD8, y se producen citocinas como gamma interferón que tienen que ver con protección. También se producen quimiosinas como CCL5. Hay unos estudios que muestran, por ejemplo, que una asociación entre una menor producción de CCL5 en hombres que en mujeres. Y todo esta ha sido denominada como la tormenta de citoquinas que proviene tanto de la inmunidad innata como la inmunidad adquirida. En este modelo de daño cerebral se reflejan infiltrado celular. Estos son cortes de cordón espinal, daño del tejido por pérdida de la mielina que se ve por la pérdida del azul y no continuidad del tejido neuronal que son los axones. O sea, algo muy similar que se había aprendido de este modelo
animal cerebral es probablemente lo que esté ocurriendo en el pulmón en los pacientes infectados con SARS-CoV-2. Esto hecho en una época donde no sabíamos que había un virus, un coronavirus como este, que era un modelo experimental animal que iba a infectar a los humanos y iba a producir daño cerebral. Finalmente, en la parte clínica, ¿qué tiene que ver todo este eje renina-angiotensina con el daño pulmonar? Pues la primera relación es que el receptor que utiliza el virus se llama la enzima convertidora de angiotensina 2, que es la que usa el virus para entrar usando la proteína S, pero existe la enzima convertidora de angiotensina 1, o simplemente ACE, que es un balance. Unas producen factores vasoconstrictores, como vemos acá, y las otras producen factores vasodilatadores. En un estudio de expresión génica, encontraron que todas estas moléculas, especialmente la bradicinina, que es un péptido efector final en la vía inflamatoria, estaba altamente expresado en individuos con enfermedad severa. La bradicinina la conocemos porque induce inflamación, induce dolor, es un péptido de 9 aminoácidos que es rápidamente inactivado por esta enzima que es la AC2. Y lo que encontraron en estos individuos con COVID severo es que el nivel de la ACE, perdón, no la AC2, la ACE está disminuido. Por lo tanto, no puede controlar los niveles de bradiquinina y tampoco los niveles de angiotensina 1,9, ambos que son factores vasodilatadores que inducen inflamación y que van a llevar a todos estos factores que ustedes ven en los diferentes órganos, que son en parte expresión clínica de los diferentes fenotipos de la enfermedad, como alteraciones cardíacas, vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, daño pulmonar, además de la inflamación. Hay una asociación que hay entre esta vía y la producción de más ácido hialurónico, baja de las hialuronidasas, las enzimas que lo degradan, y se produce un endurecimiento del alvéolo, impide el intercambio de oxígeno de CO2, también pueden afectar el cerebro y también tienen compromiso muscular. Y la ventaja de este eje es que habrá estudios clínicos prontos porque ahí tenemos muchos medicamentos que van a alterar estas vías y se cree que esto es un factor fundamental en la patogénesis de la enfermedad. ¿Qué pasa finalmente entonces a nivel pulmonar? Ustedes ven acá de nuevo, vamos a resumir lo que pasaría en una etapa temprana de una enfermedad no severa, donde hay una protección inmune, lo que pasaría en una etapa tardía, donde hay una enfermedad severa. Este es un alvéolo pulmonar, este es el virus que está entrando. Nosotros tenemos los macrófagos alveolares que nos protegen normalmente de contaminantes, de partículas, que van a ser activados, van a producir citocinas como interleuquina 6 y el factor estimulante de colonias granulomonocítico que tienen que ver con los fibroblastos. También se van a activar los linfocitos T a producir citoquinas y inicialmente van a llevar un proceso inflamatorio normal y después del proceso inflamatorio viene un proceso de cicatrización y remodelación tisular. Sin embargo, en pacientes con enfermedad severa, esto se va a exagerar. Va a haber aumento de llegada de células innatas como los neutrófilos, los monocitos, producción de más citoquinas, van a llegar linfocitos T a nivel pulmonar, a nivel alveolar, y estas citocinas van a alterar el fibroblasto y la producción de proteínas de matriz fundamental y van a volver el alvéolo más rígido, más duro para el intercambio. Y esto asociado a algo que se ha aprendido y es que hay una enfermedad por depósito de complejos inmunes, o sea, hay anticuerpos contra el virus que se van a depositar a nivel de los vasos sanguíneos y van a producir una activación del sistema del complemento, produciendo inflamación más daño tisular. Y esto, por ejemplo, un ejemplo es el daño endotelial que se presenta en pacientes con la enfermedad de Kawasaki. Y este aumento exagerado de la respuesta innata es inducido por el virus, pero muchas veces ya en esta respuesta tan exagerada el virus probablemente no se encuentre, sino que autonómicamente el sistema inmune en esta respuesta exagerada podría ser el causante del daño tisular. Bueno, creo que esta es la última diapositiva y si quieren nos activamos los tres. Vamos a hablar un poquito de las conclusiones de esta presentación. Voy a... sigo compartiendo, ¿no, Luis? Y si quieres, tomas Yo creo el que comando podemos inicial. volver a lo que cada uno ha hablado, ¿no es cierto? Entonces, el primer punto es que yo creo que estamos viendo
lo que uno pudiera llamar un proceso evolutivo express desde el punto de vista biológico. Lo que hemos visto es un nuevo virus llega a un nuevo hospedero y a lo largo de estos 6 meses, 10 meses, tenemos, yo diría que hay un 80% de individuos, los asintomáticos y los que hacen infecciones leves, en que estamos aprendiendo a acomodarnos el virus y el nuevo hospedero, y tenemos un 20% en el cual las cosas no funcionan muy bien, pero si vemos en esos individuos, hay un montón de factores de riesgo y uno, con John Mario y con Manuel hacíamos la pregunta a estas personas, ¿los está matando el virus o estamos teniendo un suicidio inducido por el virus porque es la respuesta inmune la que los está matando? Un poco como veíamos en una de las diapositivas en que se presentaba esto. Pero también hay dos puntos que quisiera enfatizar como conclusiones, y es el efecto antrópico. Cómo los humanos hemos ido alterando las condiciones naturales en que viven los reservorios y estamos facilitando la infección, la diseminación de estos virus. Pero además, una vez que llegan, como también nuestro sistema de vida, nuestro sistema de comunicaciones, uno se pregunta, y lo conversábamos con Manuel y John Mario, antes los virus iban a caballo, a camello, de pronto en algunos barcos que se demoraban meses. Ahora para llevar de Wuhan a Londres, a Nueva York o a México, toma 10 horas en un jet. Entonces, la diseminación con los medios de comunicación y los medios en las sociedades que hemos construido, pues lógicamente facilitan la diseminación de este tipo de infecciones. A ver, Manuel, ¿tú qué quisieras? Yo quiero enfatizar que pues, es un nuevo virus. La herramienta, el arma secreta de este virus es obviamente la alta transmisibilidad en asintomáticos. O sea, no podemos tener buenas formas de prevenir la transmisibilidad porque no sabemos quién lo transmite. Y una cosa que es muy particular y que a mí me falta para que sea definido claramente es, tiene un incremento patogénico. A los virus hay unos que matan más a su huésped que otros. Este es un virus patogénico. Claramente este no es un virus como el influenza que tenemos todos los años. Este no es como los rinovirus que tenemos todos los años. Este virus mata a un grupo de personas y no tenemos claro por qué las mata. Sí, yo quisiera, si me están escuchando, Manuel, ¿me haces? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Mire, yo hace poquito escribí algo porque yo hacía un paralelo cuando aparece un nuevo virus, todo lo concerniente al tema, algunas cosas, similitudes que ocurrían entre la aparición del VIH en los 1980 y la aparición del coronavirus, que aparece un virus nuevo, aparece unas personas que son susceptibles, con alta mortalidad, y empiezan a aparecer unos fenotipos, un espectro clínico de la enfermedad. A mí a veces se me antoja decir que esto es sindromático, porque una cosa es probablemente en ese espectro clínico inmunológico el cuadro de los menores de 15 años con el síndrome Kawasaki, probablemente el COVID de las personas hipertensas, el COVID de las personas diabéticas, el COVID de las personas obesas, que tienen, digamos, a pesar de ser susceptibles, deben tener una base fisiopatológica diferente. ¿Y eso en qué se ve reflejado? En que no hay una forma de terapia específica. Algunas personas se ven beneficiadas por el uso de plasma convaleciente, otros del anticuerpo anti-interleuquina 6, otro de medicamentos antivirales. Y entonces hace muy difícil, esto ha sido muy difícil el manejo en tan poco tiempo y el entendimiento. Al final, lo que es importante es, ante esa dificultad de que es un virus nuevo, que es letal, pues se está aprendiendo el manejo médico, pero por una parte fundamental, todo lo que se debe hacer mientras
exista algo que sea una vacuna, que se va a demorar 1 o 2 años, o una inmunidad de rebaño, pues están todas las medidas de salud pública. Esta mañana había una frase muy interesante de el alcalde de Miami que decía en una entrevista en Estados Unidos, decía, mientras no haya vacuna, la información es la vacuna más importante. Y yo creo que tenemos que saber que mientras el virus que va a continuar y va a seguir, no hay, solo en un virus en la historia de la humanidad ha sido eliminado, no creo que coronavirus vaya a ser el segundo, eh, va a seguir circulando y va a seguir produciendo enfermedad y lamentablemente va a seguir produciendo fallecimientos, pero lo único que tenemos contra el virus para el momento es la salud pública. Son las medidas de protección personal, el aislamiento y el distanciamiento comunitario. Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta eso porque a veces se entiende como con haber disminuido los casos y haber disminuido fallecimientos como pasa en Colombia, de pronto el virus ha perdido capacidad virulenta, capacidad patogénica, sin embargo es que está dejando poblaciones donde probablemente haya ocurrido mayor infección, hay una protección probablemente comunitaria y se va a desplazar a sectores donde hay personas que no han sido infectadas, no son inmunes y va a seguir infectando personas susceptibles y produciendo el desenlace. Bueno, Enrique. Aquí estoy. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Qué maravilla de presentación y qué claridad. Creo que la gente tiene que estar muy, muy contenta con haber hecho esto y muchas gracias a los tres de verdad por haber aceptado la invitación con tanto entusiasmo y con tantas ganas de colaborar con el Día del Biólogo. Muchísimas gracias. Ya hay varias preguntas aquí y voy a comenzar porque tenemos como 4 o 5 ya. Adriana Castaño pregunta, doctor García, ¿esa respuesta inmune que tienen los quirópteros a los virus ha sido tenida en cuenta para el desarrollo de medicamentos o tratamientos para el manejo de enfermedad en humanos? Pues realmente, ya que no. O sea, se ha tratado, si hay tratamientos que tratan de modular la respuesta inmunoinflamatoria, algunos de ellos, por ejemplo, el tratamiento para anti-interleuquina 6 o los tratamientos con interferón. Pero realmente el modelo de entender lo que está pasando en los quirópteros apenas yo creo que se está dilucidando y nos va a permitir mucho a llegar a tener ese fenómeno de que esté el microorganismo pero no produzca enfermedad. Es una cosa fascinante desde el punto de vista biológico, inmunológico, pero realmente fuera de la utilización de los antiinflamatorios, recuerden que en los quirópteros lo que pasa, está el virus, hay una reacción antivirus, pero no hay reacción inflamatoria. Entonces, la utilización de antiinflamatorios, de antiinterleuquina 6, de interferón, pudiera ser algo que se asemeja a lo que ocurre en los murciélagos. Muchas gracias. La siguiente, Víctor Manuel Saldarriaga Ocampo. ¿Qué produce que los hombres sean más vulnerables al SARS-CoV-2? Nuestra enzima convertidora de angiotensina 2 es la que tiene mayor afinidad por el sitio de unión del receptor en la proteína S. Pero la pregunta se refiere a hombres en general o a hombres como género. ¿A Homo sapiens o a hombres comparados versus mujeres? Sí, yo creo que pues son... la respuesta de Homo sapiens ya está. John Mario, coja la otra. Mire, la verdad se sabe mecanísticamente cosas que están pasando. Una exacerbación de la inmunidad innata, una disminución de los linfocitos. Sin embargo, ¿qué genéticamente o poblacionalmente está llevando a que se exprese este fenotipo? No se sabe.
Obviamente, cuando uno habla de enfermedades comparadas a hombres y mujeres, lo primero que se va a estudiar va a ser hormonas sexuales, ¿cierto? Tenemos muchos ejemplos de enfermedades donde las mujeres son resistentes a infecciones, por ejemplo, hongos, y los hombres son más susceptibles. Y probablemente tenga alguna asociación que hasta el momento no ha sido descrita. Lo que sí es fundamental en estos es la acumulación de factores de riesgo. ¿Por qué las personas de edad son más susceptibles? Hay un fenómeno en la inmunología que se llama el envejecimiento inmune, la inmunosenescencia, que tiene que ver con esto. Yo no sé, profe García, si hay diferencias de inmunosenescencia entre hombres y mujeres, que me ocurre en este momento. Si existe o es parejo. Quiero puntualizar algo, y es que esa diferencia entre hombres y mujeres, ya John Mario, no es solamente para el coronavirus, es para la gran mayoría de las infecciones en que las mujeres son mucho más resistentes que los hombres. Y eso tiene una base evolutiva bien importante. ¿Sí? En alguna forma los hombres somos mucho más reemplazables en términos de manejo y de perpetuación de la especie que las mujeres. La evolución tiene que cuidar mucho más a las mujeres que a los hombres. Entonces les ha dado un sistema inmune más fuerte, que a su vez tiene problemas. Las mujeres son más susceptibles a enfermedades autoinmunes que los hombres, por ejemplo. O sea, tienen un sistema inmune que inclusive se atacan ellas mismas. Pero con respecto a las infecciones, en casi todas las infecciones que se conocen, las mujeres son más resistentes que los hombres. Bueno, muchas gracias. La siguiente, Carmen Arias. ¿Cuáles son los daños que se presentan a nivel cerebral por la presencia de esta enfermedad? ¿Y cuáles son los tiempos de activación de estas secuelas? Oye, eso es una pregunta muy importante. Una de las primeras cosas que cuando empezó la pandemia fue la controversia si había una verdadera infección del sistema nervioso central. Y estos coronavirus y otros se ha demostrado que cuando el virus entra por vía respiratoria, tiene un mecanismo de entrada muy interesante que es a través de los axones. Hay algo en la nariz que se llama la lámina cribriforme y entra al cerebro. Y se demostró con este coronavirus. Sin embargo, para responder la pregunta, es muy dependiente, como las infecciones cerebrales, las secuelas van a depender del área cerebral donde se produzca la infección y el daño. Entonces, es difícil saberlo. Pero una de las cosas que ha sido muy alarmante es que, claro, como nos hemos concentrado en el órgano principal problema, que es el sistema los pulmones y el sistema respiratorio, empezaron a hacer en personas con enfermedad moderada y leve estudios del sistema nervioso central y han encontrado compromiso del sistema nervioso central que no son tan sintomáticos, que se traduce en una cosa que es daño del sistema de conducción, pérdida de mielina, pero las secuelas va a depender del área cerebral donde ocurre esto, que pues va a ser bastante, digamos, diferente, pero sí se ha demostrado. No se conoce, son estudios que están iniciando hoy en día ya, sí se ha aceptado desde el punto de vista médico que sí se produce compromiso cerebral, que hay una patogénesis cerebral, sin embargo es un tema muy incipiente en la enfermedad. Y obviamente, sí. Anotación, John Mario, hay estudios de seguimiento a largo plazo, en nuestro caso, en el caso del COVID, no apenas llevamos 10 meses, pero estudios de seguimiento de pacientes que sufrieron hace un ciclo la influenza. Y estas personas, 10 o 15 años después, los sobrevivientes en esas cortes presentaron problemas de tipo neurológico. O sea, hay algunas cosas a corto plazo que las estamos viendo ahora, pero es posible que a largo plazo vayan a aparecer unas complicaciones que no nos hemos imaginado y que todavía no podemos detectar porque el paciente que más tiene no tiene un año. Bueno, aquí hay una bastante técnica que me van a perdonar si cometo muchos errores al leerla. Dice Winston Rojas Montoya. Doctor John, en el sistema renin-angiotensin, RAS, es protector a través de angiotensina 1,7.
cree que la ocupación de ACE2 por SARS-CoV-2 causa desregulación de RAS y además cree que medicamentos que bloquean ACE pueden ser potenciales medicamentos para el tratamiento. Mire, ese fue lo más controvertido al principio. El sistema renina-angiotensina es un blanco fundamental de terapias antihipertensión, los inhibidores de la enzima convertidora, ¿no? Y primero, empíricamente, cuando empezó en Europa, dijeron, hay que suspender todos los que tomen inhibidores de la ECA, porque el virus ocupa el mismo receptor. Y entonces puede haber problemas y la realidad es que con los posteriores estudios se ha demostrado que no, porque son, digamos, los fenómenos ocurren. Una cosa es el virus asociado con la unión al receptor, la alteración celular y la inducción de la respuesta inmune, y otra es el medicamento unido al receptor. Es más, se pensó en un principio que las personas que tomaban inhibidores de la ECA2 iban a proteger, ¿cierto? Porque iban a ocupar el receptor con el medicamento, iban a evitar la entrada del virus. Ninguna de esas teorías se ha demostrado hasta el momento. Las personas que toman inhibidores de la ECA los siguen tomando, no se han presentado ninguna de las dos teorías, ni que inhibe la entrada del virus, ni que aumenta la enfermedad. Todo tiene que ver con efectores finales, como los que estamos viendo en el eje, con moléculas que están al final de la cadena, que son como la bradicinina, que son proinflamatorias y tienen un efecto que son controlados directamente por la enzima convertidora de la ECA1, pero no directamente con lo que ocurre de atrás. Es llamativo, por ejemplo, hay muchos otros. Habíamos discutido si hablar de otros fenotipos de enfermedad, la enfermedad gastrointestinal, o sea, hay tantas cosas, o enfermedad renal, que no sabemos si ocurre, tantas cosas que están ocurriendo que son tan difíciles de comprender en poco meses de evolución. Pero en realidad, digamos, para resumir, tiene que ver más con efectores finales en el eje que con receptor y con enzimas, la ECA1 o la ECA2. Gracias. La siguiente, Laura Sofía Largo. Quisiera saber si la tasa de mutación del virus es alta o existe algún factor de estabilización a estas mutaciones. A ver, esa pregunta Había una diapositiva por ahí. No tengo la respuesta exacta, pero todos los virus de RNA son moléculas muy inestables. Toda la replicación viral de RNA es inestable y tiene inherentemente un error cuando se replica el genoma. Es por esto que en estos virus uno no habla de un virus, sino habla de una cuasiespecie. Cada vez que uno habla de un virus, uno no está hablando de una sola secuencia que está en un momento dado, sino es de un conjunto de especies, porque los virus son tan variables que es muchísimos con algunas varianticas pequeñas, y en cada una de las replicaciones, y eso sí, no tengo el dato exacto, eso es un dato que debe haber ya bien preciso. La tasa de mutación de cada virus, eso se conoce y debe ser. Pero con respecto a cualquier virus DNA, este virus claramente debe mutar bastante más. Y para este virus el concepto de cuasiespecie aplica. Yo agrego algo. Realmente independiente, sí hay mutaciones, pero no son tan altas tan frecuentes como se esperaba. Y no están tan restringidas a los sitios que nos interesa que estarían afectando la infectividad del virus, como serían en la proteína S. Lo que sí tiene es una alta frecuencia de recombinación. Una de las cosas que ha llamado la atención, es más alta la frecuencia de recombinación de la frecuencia de mutaciones. Sí, ese es un punto importante. El virus por ahora se comporta como un virus de serotipo único. Uh-huh. Gracias. La siguiente, José Vergara Mesa, dice,
Buenas tardes. ¿Es posible bloquear la RDB de la proteína S de SARS-CoV-2 en una región de AC2 con oligonucleótidos de DNA? Le repito, ¿es posible bloquear la RDB de la proteína S de SARS-CoV-2 en una región de AC2 con oligonucleótidos de DNA? Yo no estoy seguro de entender la pregunta por dónde va. Yo lo que tengo entendido es que nosotros siempre hemos pensado que el DNA solamente puede obtener algunas formas, y hay gente que se ha puesto en el trabajo de generar estructuras tridimensionales de DNA. No sé si se le estará refiriendo a eso, pero en todo caso no me parece una buena estrategia. No sé qué opinen John Mario y Luis Fernando. Yo diría que si eso se refiere a la posibilidad de tener, por ejemplo, RNA de interferencia que nos interfiera con la síntesis del RNA, con el RNA mensajero de la proteína S, yo no sabría. Ahora, si lo que se trata es de interferir la unión de la proteína S con la ECA2, pues eso es todo lo que se está buscando. Las vacunas buscan eso, y inclusive toda una estrategia de generar anticuerpos monoclonales dirigidos para bloquear esto, pero a nivel de RNA no estoy seguro. Sí, sí. Bueno, gracias. Otra. ¿La leche materna puede influir en el sistema inmunológico de los niños? Esa es una pregunta, sí. Absolutamente. Hay leche materna, hay que dar leche materna porque uno de sus principales efectos, pues hay toda la cantidad de efectos psicológicos, pero el efecto inmunológico y toda la cantidad de factores que transmite son supremamente importantes para el niño. Un niño con y sin leche materna es un niño inmunológicamente muy distinto. Y esa leche materna no solamente es una cosa pasiva, incluso van células dentro de la leche que pueden ayudar a proteger al niño. Ahora, con respecto al tema de COVID-19, no sabemos nada. Completamente de acuerdo. Pero me atrevo a decir que hay que tratar sí. de salvar, No, hay sí. que tratar de salvar la lactancia en lo posible. Claro. Hay una cosa importante, y es, se recomienda seguir la lactancia si hay una madre que se infecta con COVID-19, no suspender la lactancia, ¿sí? A pesar de que hay demostración de que puede haber transmisión vertical, pero de todas maneras, por favor, si una señora está lactando y adquiere COVID-19, siga alimentando a su niño. Interesante. Siguiente, Manuel Acosta. ¿Una persona que haya sido contagiada por COVID-19 puede volver a contagiarse? Sí, pero es muy raro. Que yo sepa, hay 3 casos reportados. Incluso hay uno en que la segunda infección es más importante que la primera, que es una cosa preocupante, y los periodos de reinfección son relativamente cortos. O sea, pero la respuesta a qué tan frecuente y qué tan importante va a ser esto, todavía no sabemos. Sí. Ahora, hay una discusión también, porque es que para demostrar que sería reinfección, tendría que tenerse estudiado el primer virus y estudiado el segundo virus, y demostrar que son virus diferentes, que han tenido mutaciones o alguna recombinación. La otra pregunta que queda, ¿puede haber reactivación? Claro. Sí, esa es una pregunta que a mí me parece terrible, porque o el virus queda en algún lado y por algún motivo eso vuelve y se reactive. Esa es otra pregunta que está abierta. Sí, pueden haber excreción viral en heces hasta en el 10% de las personas 3 o 4 meses. Eso para mí es supremamente sorprendente. Se dice que ese virus es no infeccioso, pero ¿de dónde viene? Sí, de las mucosas. Puede quedar por ahí RNAs, que es lo que estamos detectando con el PCR,
Pero Y por 4 realmente meses, Luis Fernando. estamos haciendo pruebas microbiológicas Sí. que esos pedazos de virus que están por ahí son infectantes. Que lo que Pero está por saliendo es el 4 millón meses, entero. ¿Ah? por 4 meses. De todas maneras, En no sarampión se, se ha demostrado, en sarampión se ha demostrado que puede seguir saliendo RNA por tiempo, ¿sí? A pesar de que ya eso no sea un virión infectante. Sí, solo una anotación. Cultivo viral, que es la verdadera evidencia de que el virus se replica, se ha podido hacer de hisopado, de muestra de hisopado nasofaringeo, de saliva. No se ha podido cultivar de materia fecal, no se ha podido cultivar de sangre. Viremia es muy raro y cultivo de virus en sangre es muy raro y de otras, y es muy extraño. Pero la reinfección va a ocurrir como todas las enfermedades. Mientras haya personas susceptibles, el virus va a seguir circulando. Así haya vacuna, así haya personas que se hayan infectado, el virus va a seguir el ambiente. Este es un tema de conversación frecuentemente con las personas. El mejor ejemplo que yo les doy a los estudiantes son las mini epidemias de varicela cuando pasan de la universidad al hospital. ¿Sí? Para entrar al hospital, las personas deben estar vacunadas con la vacuna para varicela. ¿Sí? Y a pesar de todo, cuando llegan al hospital, hay individuos que hacen mini varicelas, hacen los ganglios, la fiebre, el virus está circulando. Y el virus tiene que entrar en la persona para replicarse, para poder inducir la respuesta inmune que lo va a proteger de la vacuna. Ahora, la luz está en COVID, pero si yo me voy mañana con hisopo a regiones de Bogotá, en personas menores de 18 años y hago varicela y sarampión, voy a encontrar el virus, porque el virus está circulando y va a gente que va a ser portadora. No va a ser diferente en coronavirus, sino que tenemos la luz de la investigación en coronavirus, pero eso es la forma como, y ¿cómo vamos a alcanzar inmunidad de rebaño? Pues teniendo el virus que nos haga infección a gente susceptible y que nos haga reenforzamiento de la inmunidad en las personas que ya fueron infectadas. Y para hacer eso, el virus tiene que entrar a la vía respiratoria y replicarse. Si yo llevo el hisopo ahí, lo voy a encontrar y lo voy a aislar. Bueno, muchas gracias. Otra, Juan Fernando Revelo Enríquez. ¿Qué eventos zoonóticos para Colombia se correlacionan con las afectaciones a la biodiversidad y a la fauna silvestre en los últimos años? Pues realmente yo no soy virólogo ni he trabajado en esto, pero sí, indudablemente casos como el de la leishmaniasis puede ser una evidente. Los casos de fiebre amarilla que se han presentado ocasionalmente brotes, recuerdo algunos en la Sierra Nevada de Santa Marta, y yo estoy convencido de lo que estamos viendo con, bueno, por ejemplo, cuando se presentó el fenómeno del Niño, hubo un recrudecimiento de la malaria y lo que pasa con el dengue. El dengue es, yo creo que es, y la epidemia del dengue puede ser el mejor ejemplo de cómo mientras más alteramos y todo lo que hacemos con la acumulación de aguas, etcétera, eso favorece la, 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 la expansión de virus como el del dengue. Pero Sí, posiblemente John Mario y Manuel tengan otros ejemplos. yo quiero hablar de dos eventos. Uno que sí es zoonótico, fue muy interesante, es uno de los casos. Yo creo que es un caso, yo lo pongo como un caso de estudio, lo llamo CSI de un caso de leishmaniasis. Fue como una especie se desplazó de los llanos orientales, que fue Leishmania guyanensis, y terminó en la zona cafetera. Y ahora tenemos Leishmania en área urbana y periurbana de la zona cafetera, subiendo hacia el norte por la cordillera central, desde Tolima y los departamentos de ahí para arriba, Quindío, Risaralda, Caldas y Antioquia. Traído con, tenía un vector que era Lutzomia umbratilis en los llanos orientales, muchos intermediarios, como el oso perezoso, que después se lo llevaban también como mascota, y un factor muy importante, que eran unos amigos que pasaban por el páramo de las Hermosas para llegar al Tolima. Entonces iban de los llanos orientales, pasaban, se llevaron Leishmania guyanensis, allá se adaptó a la transmisión en perros domésticos, en pequeños roedores del área cafetera. Acuérdense que el café y el cacao están a 1.52 metros de la casa, y a un nuevo vector que fue Lutzomia longipalpis. Es un ejemplo muy bonito. Y el otro, en un estudio, malaria está
aumentando. Mientras COVID nos hace una pantalla, malaria está aumentando en todo el mundo, inclusive en Colombia en los últimos años. El 70% de los casos de malaria eran producidos por Plasmodium vivax, el 30% eran Plasmodium falciparum. Un estudio realizado por matemáticos, biólogos de la Universidad de los Andes, me llegan un día con los mapas de los focos, de los nuevos focos de malaria. Dos fenómenos: aumentan los casos y cambia el porcentaje. Hoy en día tenemos más falciparum que vivas, un 55-45. Entonces me llevan los mapas de los focos y yo le digo, esto es muy interesante, vaya y búsquese un mapa de minería ilegal y sobreponen los dos mapas y los mapas son perfectos. El aumento de malaria en Colombia está en los focos, en la zona estado por minería ilegal, un claro caso de intervención del medio ambiente y cómo han aumentado las enfermedades, pero es fascinante. Y yo creo que muchas otras enfermedades. Yo me remitiría a un artículo del famoso revista sobre hecho por los 80 años de la academia, la revista de la academia del doctor Hernando Groth, que estudian un montón de virus en el Magdalena Medio. Yo nunca he visto un estudio, arbovirus, dengue, fiebre amarilla. Deberíamos volver a hacer ese estudio en el 2020 y mirar cómo está y cómo ha sido la intervención y ver cómo esos virus vuelven a aparecer. Hay un intento de hacerlo en la Universidad de los Andes, liderado por una investigadora, por Camila González y otros investigadores, de hacer ese tipo de aproximación para ver cómo se ha modificado y cómo el ambiente ha modificado la distribución y la presencia de estos virus. Qué pregunta tan interesante y qué respuestas tan maravillosas. Bueno, ahora necesito que traten de ser breves en las respuestas porque tengo como 5 preguntas más. Entonces, de a minuto. Por lo menos para darle gusto a las personas que han preguntado. ¿Usted considera que la política pública relacionada con el aislamiento selectivo son protocolos que se asocian a la inmunidad de rebaño y a la transmisión pandémica? John Mario González dice sí. Sí, todos están asintiendo. Yo no estoy claro, yo no estoy seguro de entender la pregunta. O sea, si las políticas públicas afectan la inmunidad de rebaño, la respuesta es sí. Pero yo no estoy seguro que eso es lo que estaban preguntando porque... Yo voy a hacer un comentario de un artículo de pensadores de la inmunología que salió en New England Journal of Medicine. Me fascina. Dice, es la mascarilla para COVID-19 la nueva variolización y da evidencia de que si usa mascarilla en la casa, en la calle, disminuye la carga viral, usted se contamina con menos virus, se infecta y probablemente tenga mejor pronóstico y está aumentando la inmunidad. Y eso también le suman evidencia experimental en modelos animales y en humanos y me parece fascinante. Por eso yo creo que por eso yo pienso que en Bogotá el pico secundario, por esa exposición tan prolongada, nosotros empezamos el pico en junio, después de que digamos marzo, abril, mayo, junio, para terminar, mucha gente se expuso más de lo que nosotros pensamos y va a ayudar a que el pico secundario sea menor y menos complicado que en otros países. Gracias. Bueno, María Solarte desde el Instituto Tecnológico de Putumayo. Pregunta, si la madre embarazada presenta COVID, ¿el bebé puede contagiarse? Ya se respondió esa pregunta, ¿no? Sí. Que siguiera lactando. María del Carmen, ¿las morfeas o las esclerodermias son facilitadoras del desarrollo del COVID-19? ¿Por qué? No sé. No sé. No. No. Necesitamos a una dermatóloga, un reumatólogo experto en enfermedades. Sí. No sé. Pero no veo por qué. Sí, yo tampoco. Bueno, en otros virus se replica en piel. Por ejemplo, Zika se replicaba en piel. Yo, coronavirus, SARS-CoV-2 no he visto publicaciones en piel. Laura Daniela Porras Osuna, el sistema inmunológico de los fetos es diferente al de la persona adulta y de cierta forma los fetos toleran. ¿Se han realizado estudios para saber cómo responden a este virus? Luis Fernando. Por supuesto, en el feto apenas se está desarrollando el sistema inmune. Y el sistema inmune pues empieza alrededor de la semana 10-12, empiezan a generarse las células del sistema inmune, inicialmente en el saco hematopoyético, en el saco vitelino, luego pasan a los órganos hematopoyéticos de la vía embrionaria, que van a ser
o el hígado, y finalmente en la médula ósea, y de la médula ósea vamos a tener el ciclo de maduración de linfocitos B y por el otro lado las células que van a migrar al timo. Y cuando el feto nace, cuando ya tenemos el niño que ha nacido, ese niño ya tiene, digamos, toda la potencialidad del sistema inmune, pero aún continúa siendo inmaduro. Y aún tiene pocos anticuerpos. Los anticuerpos que tiene son los que la madre le ha transmitido a través de la placenta, que son básicamente los anticuerpos que ella tiene contra los antígenos que se haya expuesto y los que le continúe pasando con la lactancia materna. Pero yo no creo que haya ningún estudio todavía de cómo está respondiendo el sistema inmune de un feto que ha sido infectado in útero. Se sabe que sí hay transmisión in útero, pero no creo que haya ninguno visto ningún estudio. No sé si John Mario o Manuel lo hayan visto, pero indudablemente el niño nace con un sistema inmune que es todavía inmaduro. Ya es potencialmente le da toda la capacidad de responder, pero indudablemente todavía es inmaduro. Bueno, va a ser la última porque ya se nos acabó el tiempo. María Solarte pregunta, ¿el clima tropical que se presenta en Colombia puede ser una característica de que el virus COVID-19 se propague más? Fíjense que lo que se ha dicho es inclusive lo contrario. Siempre se ha dicho que en los países que tienen estaciones le han tenido temor a si en el otoño y en el invierno se va a recrudecer. Pero aquí en el trópico, en los países tropicales, se difundió sin que haya habido ninguna estación, se ha difundido y se ha diseminado el virus por toda parte. Más aún, en los países del hemisferio sur, en Argentina, en Chile, en Brasil, en la época de verano de ellos, hubo toda la diseminación del virus. O sea que el virus puede ser que el hecho de que en el invierno la gente se encierre más pueda favorecer algo, pero al mismo tiempo hay menos contacto con el exterior porque la gente está más encerrada. Yo creo que el virus ha sido más el temor que la realidad de que efectivamente las estaciones tengan algo que ver. También se trae a colación pues, lo que ocurre con la estacionalidad de otras infecciones como es la de la influenza. Pero yo no sé qué piensan John Mario y Manuel, pero yo no creo que sea un factor decisivo. Yo no tengo nada que añadir. No, yo solo un comentario corto. Se estaba hablando de los factores ambientales, que de pronto llegaba al trópico y había estudios de temperatura o de altura. Nada pasó. Nepal tiene un pico en este momento. Santa Cruz y La Paz es un problema en este momento, o sea, ni altura ni Barranquilla le dio muy duro. Y luego Guayaquil, primero empezó Guayaquil y eso tumbó toda la temperatura. Ahora, tiene que ver con, yo le oí una palabra al viceministro ayer, adherencia y comportamiento humano. Y el grave problema que existió en algunas partes de Colombia, no solo en la costa, en otras partes, fue el comportamiento y la adherencia. El factor humano fue más importante. Pero lo mismo en Bogotá, si hacen fiesta en Bogotá o hacen fiesta en Barranquilla, ahí se disemina eso de todas maneras. Exactamente. Exacto. Fiestas con personas que saben que están infectadas. Eso es... Sí, claro. En el Brasil se veían casos en Manaus y en Sao Paulo. Gran cantidad de casos en ambos sitios, pues dos extremos. O en Guayaquil, por ejemplo. Sí. Bueno, mis queridos doctores, muchísimas gracias a los tres por pues una presentación excelente, unas respuestas muy importantes. Muchas gracias también a quienes preguntaron, porque eso enriquece lógicamente la presentación. Con esto damos por terminadas las 2 sesiones del día. Antes de que se vayan, les estamos poniendo en el chat el enlace de Zoom para mañana. Es diferente el de mañana al de hoy. También los conferencistas de mañana ya están recibiendo su enlace de Zoom. Este es el enlace de YouTube, perdón, para mañana también, que lo vamos a divulgar ampliamente. Y pues fuera de eso, agradecerle a Renata, que Renata nos ha estado ayudando en la divulgación de estos eventos. Entonces, por eso aparecen ellos también en el afiche. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un día particularmente enriquecedor, muy importante, muy instructivo para los jóvenes biólogos y para los
a todos los asistentes. Muchas gracias a los alrededor de 300 personas que se mantuvieron durante todo el día. Unos, me imagino que hubo cambio de audiencia, pero estuvimos más o menos en ese promedio. Muchísimas gracias a todos y una feliz noche. Estaremos tratando de divulgar al máximo el enlace de YouTube para mañana. Muchas gracias a todos. Dios Mario, Luis Fernando, Manuel, muchas gracias a los tres por su colaboración y su presencia en esta sesión. Buenas noches a todos. Buenas noches. Saludos a todos. Muchas gracias. Hasta luego.